Dios les bendiga. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Sí, bueno, les he estado tratando de hablar sobre pues los recursos para crecer, ¿sí? Y nos hemos enfocado más en lo que es la oración, ¿sí? Como incienso, como amistad con Dios y el modelo de oración que Él nos dejó, ¿verdad? Y bueno, nada más nos enfocamos en las condiciones que eran no ser semejantes al mundo, ¿sí, verdad? Y la apariencia, amén. Bueno, todo eso pues podemos sacarle más jugo. Pero bueno, vamos a ver hoy otro recurso que es para nuestro crecimiento, y pues es la palabra de Dios, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque es la que nos enseña a orar. Y bueno, vamos a ver el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo. Primera de Timoteo 1. Y vamos a ver desde el versículo 3. Y bueno, ahí ya leyendo un poquito más, pues nos vamos a dar cuenta que en el siguiente capítulo ya habla de oración. Sí, en el capítulo 2. Porque como decía ahorita, pues es la palabra la que nos enseña a orar. Amén. O sea, entre más crezcamos en la palabra. Y bueno, cuando uno dice crecer en la palabra, uno no se refiere al conocimiento teórico, ¿sí? Tampoco estoy diciendo que no hay que leerla, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Sí, hay que estudiarla, hay que leerla, hay que meditarla, hay que orarla, sí, pero cuando uno dice crecer en la palabra, es que esa palabra se nos revele, sí, eso es lo que nos hace crecer en Dios. Entonces, y revelar, pues es que baje a nuestro corazón, es aquello que leemos y nos impacta, o aquello que oímos, sí, impacta nuestro corazón y nos hace pensar de la forma que Dios quiere que pensamos. Eso es cuando se nos reveló. Por ejemplo, cuando venimos a Jesús, no sé si a todos se nos habló más de una vez del evangelio. Bueno, nosotros al menos sí, ¿verdad? Iban a tocar la puerta a evangelizarnos, y a veces los oíamos, a veces los corríamos, o a veces ni salíamos. Sí, la verdad. O sea, el punto es que no se nos habló una vez, sí, pero ¿por qué no lo creíamos? Porque no se nos había revelado. Cuando ya se nos reveló, pues cambió nuestra mentalidad, al menos en algunas cosas, ¿verdad? En que necesitábamos de un Salvador, ¿sí? Y así es en todo, ¿eh? La Biblia se tiene que abrir o revelar, ¿sí? Y eso es lo que nos hace crecer. Entonces, eso es crecer en la palabra. Entonces, vamos creciendo en eso y nuestra oración va a cambiar, va a ser muy diferente. Pero bueno, entonces, aquí vamos a ver lo que produce la enseñanza. Y vamos al versículo 3, dijimos, ¿verdad? Primera de Timoteo 1, 3. Vamos a ver la importancia de la palabra, ¿sí? Como hemos visto, la importancia de la oración. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Fíjese, el propósito de este mandamiento, bueno, ese mandamiento es la carta, ¿sí? O sea, el propósito de esta carta, pues, o de esta palabra, es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, ¿qué produce ese mandamiento? Bueno, produce un amor que sale de un corazón limpio. O sea, ¿qué produce el mandamiento? Sí, bueno, produce un corazón limpio, o limpia el corazón para que salga de él un amor genuino. ¿Sí está claro eso? ¿Qué produce el mandamiento o el propósito de esta enseñanza? Lo que está diciendo Pablo aquí es tener una buena conciencia. ¿Sí? El propósito de este mandamiento es que la fe no sea fingida, sea genuina. Entonces, en eso entendemos que esas tres cosas son lo que produce la enseñanza, ¿verdad? O que es lo que le está dando Pablo, una enseñanza o instrucción, o tal cual dice ahí, mandamiento, ¿sí? Porque eso es la palabra de Dios, ¿sí? Es enseñanza, es mandamiento y es reprensión. Dice Proverbios 6, creo, ¿sí? Que la enseñanza es luz, ¿sí? No recuerdo qué otra cosa. Mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, dice. Sí, entonces la enseñanza en sí
pues esas son esas cosas, y que producen en nosotros una limpieza de corazón para que nazca un amor genuino, ¿sí? Produce una conciencia limpia, que eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Y una fe genuina o no fingida. Fíjese pues, dice el versículo 6. Fíjese la importancia de mantenerse en eso, O sea, eso produce el mandamiento, y yo tengo que mantenerme en eso, ¿sí? En lo que produce la enseñanza, porque si yo me descuido de eso, vienen los problemas. Entonces dice el 6, de las cuales cosas desviándose algunos. O sea, ¿de qué cosas se desviaron? Del corazón limpio, de la buena conciencia, de la fe no fingida, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En resumen de eso, ¿verdad? Que ellos se desviaron de esa enseñanza, de esa instrucción, y por desviarse de esa enseñanza se desviaron o dejaron esas cosas que produce la enseñanza. O sea, se dejaron contaminar el corazón, ¿sí? La conciencia ya no era limpia y la fe ya empezaba a ser fingida, ¿sí? Y fíjese más lo que sigue diciendo. Dice, desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, o sea, ya no a palabra de Dios, queriendo ser doctores de la ley. ¿Por qué se desvió esa gente? Sus motivaciones. ¿Sí? Otra vez volvemos a lo mismo, ¿sí? Ellos querían ser maestros de la ley, o sea, no querían conocer a Dios, sin entender, casi, bueno, se puede decir que siempre pasa, ¿sí? Lo decía Juan en la, no sé si fue ayer, ¿verdad? Te tocó a ti ayer, hoy le tocó a Alejandra en la transmisión. Decía, la gente que más critica lo que es genuino de Dios, ¿sí? Bueno, usa otras palabras, ¿verdad? Más claras, ¿sí? La gente que critica algo que es de Dios es la que ves más dañada, ¿sí? Porque él habla de la sanidad del corazón, ¿verdad? Decía, hay gente que la rechaza y habla muy mal de ese tipo de enseñanza, y resulta que es donde vemos más heridas, ¿sí? Bueno, así está esta gente, amén. No sabían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban, pero criticaban lo correcto, ¿sí? Es como dice, no sé si lo dice el apóstol Pedro, critican lo que no entienden. Dice, queriendo ser doctores de la ley, bueno, versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Bueno, yo creo que hasta ahí. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos hable. ¿Está bien? Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por todo lo que estás haciendo en esta iglesia. Señor, gracias, Padre, lo que estás haciendo en sus pastores. Bendito Dios, Señor, yo sé que tú estás promoviendo sus ministerios. Señor, como le decía Alejandra, esas invitaciones a la transmisión no es nada más el hecho de que los paren o los pongan a hablar, es que Dios está promoviendo sus ministerios. Señor, así lo haces tú, Señor. Bendito Dios, porque tú quieres abrir más puertas, Señor, y porque principalmente tu deseo es que corra lo que le has dado a esta casa, Señor, que pueda bendecir a otras personas. Bendito Dios, Señor, que pueda edificar otras vidas. Yo te agradezco que tu visión, Señor, en este lugar se está reproduciendo, Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús yo los bendigo, Señor, y yo sé que vas a ir llevando de gloria en gloria esta iglesia, y le vas a añadir las personas que requieren, Señor, para el crecimiento de este ministerio, Señor, y rogamos que se sigan abriendo puertas, Señor. Que Señor, la invitación que también tiene Jorge allá en Ciudad Juárez, Señor, tu palabra pueda correr, Señor. Bendito Dios, que tu mano esté ahí, bendito Dios, que presumas a Jesús, Padre, Señor, que se exprese tu sabiduría en aquel lugar, Señor, bendito Dios, y que le despiertes en los corazones de aquellos que escuchen el mensaje, Señor, y abras los ojos, Señor, bendito Dios, y que puedan decir, hay algo más, Señor, y que eso los lleve a meterse más contigo, Señor, y que a buscar más de tu palabra, Señor. Yo los bendigo a esta casa Pan de Vida, Señor, lo que representan, Señor, los que son hijos, Padre, bendito Dios, y los que tienen alguna función, Señor, ya sea sirviendo aquí adentro, Señor, sirviendo en las células, Señor, o en este caso la vida de Jorge, Señor, que va representando no su vida, sino a Dios, obviamente, Señor, y a nosotros también, Señor. Bendito Dios, porque nosotros vamos con Él por nuestras oraciones, Señor,
lo que se hace, Señor, la enseñanza que se ha sembrado en su corazón a través de esta iglesia, nuestras intercesiones, Señor. Bendito Dios. Ellos no abrieron la puerta a Jorge, Señor, se la abrieron a Pan de Vida, Señor, se la abrieron a Dios, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, y así se les abran más puertas. Es mi oración, bendito Dios, para que corra esta palabra y muchas personas puedan ser restauradas en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, porque te necesitamos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, entonces vamos a ver la importancia de la palabra, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver este día. Como obviamente es un recurso para nuestro crecimiento, y pues este es el principal. Amén. Bueno, entonces dice el apóstol Pablo aquí a Timoteo que el propósito de este mandamiento en el versículo 5 son 3 cosas, ¿verdad? O lo que va a producir la palabra, ¿sí? Lo primero, pues esto es lo que ya se les está hablando bastante, ¿sí? Y pues falta mucho, ¿sí? Dice un amor nacido de un corazón limpio, ¿sí? Entonces ahí nos dice mucho, ¿verdad? Porque si el corazón no está limpio, pues el amor no es tan bueno, o no es tan amor como realmente es, ¿sí? O como debería de ser. Bueno, ¿qué hace el mandamiento? Limpia el corazón, ¿sí? Y pues se ha hablado, por ejemplo, en la oración, uno lo recalca muchísimo, ¿sí? Porque esa es la clave de la oración, ¿verdad? Que el corazón esté bien, amén. Entonces quiero que usted se dé cuenta que es lo que va a limpiar nuestro corazón, ¿sí? Es la palabra, amén. Esa es la que va a limpiar nuestro corazón. Entonces, si nosotros atendemos a las 3 cosas que encierra lo que es palabra, que es lo que decíamos el proverbio, que está en Proverbios 6, ¿no? Sí, que el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, sí, y el camino de vida, las reprensiones. Toda enseñanza que viene de Dios trae esas 3, sí. Trae mandamientos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y aquí dice que tenemos que hacer esto, ¿sí me entiende? O sea, son instrucciones tal cual, son mandamientos, ¿sí? Nada más que, como no todos tenemos el corazón de hijos, pues nos cuesta recibirlo o nos cuesta verlo como mandamiento, ¿sí? Nunca se debe imponer nada, ¿verdad? Siempre se debe enseñar, pero el que entiende que es ser parte de la iglesia lo ve diferente, ¿sí? Si uno se va más bíblicamente, uno sí puede exigir, amén. Usted va a leer Timoteo y Pablo habla de Timoteo, verdadero hijo, y usted se da cuenta que le enseña mucho y le manda muchas cosas, ¿sí? Usted ve a Tito, ¿sí? La carta de Tito dice que es mi hijo en la común fe, dice. O sea, no lo menciona como en esa estatura de Timoteo, pero era su hijo también, hijo espiritual. Y usted lee ahí, y ahí está más duro, no explica mucho Pablo. Por eso yo creo la carta más chiquita, no da mucha explicación, puros mandamientos. Y vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro, y les vas a decir así, y vas a tratarlos de esta forma. O sea, es muy demandante esa carta, porque no da muchas explicaciones como a Timoteo, que también son mandamientos, pero los explica más detallado, ¿sí? Pero usted va a leer Filemón, no le dice hijo, le dice hermano, y las cosas que le enseña se las da como una sugerencia, ¿sí? Yo quisiera y te ruego que recibas a Onésimo, ¿sí? Tú me debes más a mí, dice, pero así como que, como tirando una curva, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, yo te pido que lo recibas como si me recibieras a mí, pero no se lo da así como una orden. ¿Sabe por qué? Porque el que es hijo así lo discierne, amén. Y a ese no le dicen hijo, le dicen hermano, amén. Entonces lo que quiero decir es que si uno se pone así tal cual, pues sí puede demandar así, amén. Pero siempre es yo sugiero, ¿verdad? O ahí está la enseñanza, amén. El que la tome, como dice el hermano Matías, el que la tome bien, el que no también, ¿sí? Pero eso sí, unos van a crecer y otros no, amén. Como decía ya en la iglesia el domingo, ¿verdad? El que capta la visión y camina en ella, pues no va a batallar tanto. Sí, va a sufrir sus pruebas como todos, ¿sí? Pero yo creo que les decía así, ¿verdad? Pero cuando alguien se aferra a lo suyo, ¿sí? Uno lo va a ver que va a llorar más, es el que la va a sufrir más, amén. Y sí pasa, porque vamos contra algo que Dios puso, y aquí lo dice, o al menos eso nos da a entender, porque esta gente se empezó a confundir. Bueno,
Pero entonces, ¿qué trae la enseñanza? ¿Cuál es el propósito? Esa debe ser nuestra motivación cuando enseñamos, ¿sí? Ya sea enseñanza, sea mandamiento o sea reprensión, porque también viene, es dentro del paquete, ¿sí? También va a haber reprensión, si entendemos eso, ¿verdad? O sea, es regaño, amén. Entonces, esa reprensión, lo que la motiva es que produzca en nosotros una limpieza de corazón. O sea, un verdadero pastor o padre espiritual, su intención no es destruir, ni con la enseñanza, ni con el mandamiento, ni con la reprensión. Su intención es que limpie su corazón. Amén, como dice el Salmo, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, cuando se da la enseñanza, la predicación, pues la motivación, entre otras cosas, ¿verdad? O en base a esto que está aquí, es que esto limpie el corazón. Amén. Hay me parece que en la ley, cuando se dio el mandamiento de poner a Aarón como sacerdote o sumo sacerdote, no recuerdo exactamente, pero ahí me corrigen los hermanos, ¿sí? Moisés fue el que bañó a Aarón y fue el que lo vistió, ¿sí? Entonces, lo que uno entiende ahí es que pues tu padre espiritual o tu pastor pues va a ver tus deficiencias, ¿sí? Pero con la palabra no te va a desechar, pues, aunque vean, híjole, pues está tremendo, ¿no? Pero como ves que es hijo, porque te cree, ¿sí? Crea la visión, crea la palabra, crea la enseñanza, cree en tu ministerio, ¿sí? Entonces tú dices, pues nada más hay que lavarlo, amén. Y ese lavarlo pues es con la palabra. O sea, a mí me sorprende cómo Pablo a Timoteo sabía detalles de Timoteo, ¿sí? Por ejemplo, cuando le dice de los malestares en su estómago, ¿sí? Échate una copita, nada más una. Pero por la situación en tu estómago, pero no era como el de ahora, ¿verdad? Usted lo sabe, no se cuelgue de ahí, ¿verdad? Sí, era medicina, era un vino medicinal. Entonces, pero o sea, ¿cómo es que él tenía conocimiento de esas cosas? ¿Sí? Pues porque era su hijo, amén, porque le interesaba su vida. O sea, no era como su sirviente, ¿verdad? Vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto y ahí nos vemos. Sí, no, él mostraba paternidad en todo sentido. Eso se tiene que formar el corazón para todo eso. Pero bueno, entonces siempre la motivación de la enseñanza debe ser, ¿sí?, que el corazón se limpie. Entonces, ya sea reprensión, que va a doler, ¿sí?, porque la Biblia así lo dice, que la disciplina no es causa de gozo, ¿sí? Ya sea enseñanza, que te expliquen cómo hacerlo, o sea mandamiento, ¿sí? Así y así tienes que hacerlo, o esto y esto hay que hacer, amén. Sea cual sea esa forma de enseñar, vamos a decirlo así, la intención es que el corazón se nos limpie, ¿sí? Entonces usted sabe que es la limpieza del corazón, ¿sí? Que los resentimientos, que la amargura, o como les enseñaba el domingo, la limpieza o la renovación de la mente, amén. Y como ya lo hemos explicado, pues hay cosas del pasado que nos condicionan nuestro presente, condicionan nuestro carácter, condicionan nuestra mentalidad, ¿sí? Condicionan nuestra identidad, amén. Todo lo que nos ha marcado en el pasado, tanto lo bueno como lo malo, casi siempre se queda más lo malo, ¿verdad? Pero todas esas cosas que se marcaron o que marcaron nuestra vida nos formaron, ¿sí? Nos formaron la mentalidad que tenemos ahorita, o lo que dicen los psicólogos, ¿no? El sistema de creencias, ¿sí? Que para nosotros es fortalezas, amén. Entonces condicionaron nuestra forma de ver todo, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma en la que percibimos la ayuda, ¿sí? Y percibimos también la ofensa, ¿sí? Todo, hermanos, amén. Entonces nos condicionó. Entonces, ¿por qué uno trae todas esas formas de ver las cosas? Bueno, es por la vida que nos marcó, amén. No sé si lo decía la semana pasada, creo que sí. Nosotros tenemos como secciones en nuestra mente, es como un archivero. Nuestra vida pues es en etapas, ¿verdad? La niñez, la adolescencia y así. Pero la mente es como un archivero, todo eso lo va registrando. Hay cosas que no nos acordamos, hay cosas que ahí están, y pues esas son las que forman esa mentalidad que tenemos ahorita. Entonces, muchas veces es muy difícil salir humanamente del ambiente donde hemos vivido, ¿sí?
porque no conocemos otro. Amén. O sea, nos cuesta mucho, por ejemplo, si siempre hemos sido muy, pues muy cobardes en muchas cosas, en retos o en situaciones difíciles, ¿sí? Y siempre le hemos sacado la vuelta a los desafíos, a los retos. Eso es nuestra condición. Y fíjense, aunque sea algo malo, viene a ser una zona de confort, ¿sí? Como Abraham, él estaba muy bien humanamente, ¿verdad? Pero el Señor lo quería llevar a algo más grande. Entonces uno podría decir, ¿qué necesidad tenía Abraham? Porque ya estaba en Harán, ¿no? Donde estaba establecido, ya tenía riqueza, ya tenía siervos, ¿sí? O sea, ese hombre estaba bien humanamente, pero Dios quería llevarlo a algo más, ¿sí? Y mucho más glorioso. Nada más que lo condicionó. Bueno, si tú quieres ser una nación grande, y todas, creo que fueron 7 bendiciones que le dijo, ¿sí? Tienes que salir de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. O sea, tienes que romper tu molde y tu comodidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué uno se queda en esa condición? Pues porque es lo cómodo, aunque sea malo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Él estaba en una condición muy mala, ¿sí? De pronto le cayó un destello de luz, ¿verdad? Que lo hizo volver, pero él ya estaba condicionado a eso. Amén. Hasta que la luz le resplandeció. No sabemos cuánto tiempo pasó, no recuerdo si lo dice la Biblia, que él haya estado ahí deseando la comida de los cerdos, en la miseria, ¿sí? Pero era una zona de confort, aunque era mala, Nosotros podemos estar, y así hay gente, aquí no, ¿verdad? Pero así hay, ¿sí? De que con resentimientos, con amarguras, con depresiones, con frustraciones, y no quieren salir de ahí. ¿Saben por qué? Porque salir es levantarse, es moverse, y eso ya es reto. Amén. Bueno, todo esto nos condicionó, y por eso no buscamos otro estilo de vida. Amén. Por eso nos cuesta mucho hacer lo que está en la Biblia, porque contradice todo nuestro estilo de vida. Y para salir de esa forma de vivir tenemos demasiado recurso en Dios, ¿sí? Pero como decía Alejandra, ¿verdad? Aplica la voluntad, no hay de otra. Dios no la va a violentar. Amén. Ni tampoco podemos esperar como que todo se ponga color de rosa en todas las áreas para ahora sí dar el paso. Sí, ayer fue lunes, ¿verdad? Ayer estaba orando por una persona y decía, no, que dale paz a fulano y a mí para poder hacer esto y aquello. Si es que Dios nos va a hacer eso, ¿sí? Dios lo que quiere es que tú enfrentes esa situación. Si le da paso o no le pasa a nadie, ¿sí? Dios lo que quiere es que tú des el paso. Entonces, y yo le decía, no puedes esperar que le dé paz a medio mundo para entonces aventarme. No, porque es algo que Dios está pidiendo. Y yo le hago el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Imagínate a Abraham. ¿Tú crees que no hubo gente que murió en el camino? Sí, gente que a lo mejor, la esposa, ¿por qué se reía cuando le decían esas cosas, las promesas, ¿verdad? ¿Qué pensaría Sara cuando vio a Abraham que se le ocurrió salir a un lugar que ni sabía dónde? Sí, por una voz que escuchó. Amén. ¿Qué pensarían sus siervos cuando lo veían salir? ¿Y a dónde vamos? Pues ni él sabe. Sí. ¿Y por qué lo estamos siguiendo? Sí, pues porque pues es el patrón. ¿Sí me entiendes? O sea, a lo mejor gente murió en ese trayecto y a lo mejor en su mente vino, ¿no? ¿Para qué me salí? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pudiendo estar en Harán, ya era rico, ya está establecido. ¿Qué vengo a hacer a batallar en esto? ¿Sí? Pero pues esa es la diferencia cuando crees a la palabra y cuando tienes visión. ¿Sí? Que dices, pues yo tengo un propósito y ni modo, hasta donde tope. Amén. Entonces, todas esas cosas pues nos van condicionando. Condiciona nuestra mentalidad, que es lo que estamos diciendo. Sí, condiciona nuestra identidad. En base a eso, nosotros tenemos un valor. Amén. O que nos sentimos sin valor, dependiendo de cómo esté nuestro corazón. Sí, esas cosas nos marcaron, o cosas que nos marcaron, condicionan nuestra identidad presente. Sí, por eso nos cuesta mucho creer al evangelio. Amén. Porque no tiene coherencia a la identidad que traemos del pasado. Sí, que nadie te amó, que siempre estuviste en la miseria, que fuiste la burla de medio mundo. No sé, ¿verdad? Cada quien ahí lo que haya vivido en su pasado.
Entonces eso nos viene a condicionar en nuestra identidad. Y la Biblia dice que hay una identidad que nosotros tenemos, pero que está escondida en Cristo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a medida que yo conozca a Jesús, voy a entender quién soy yo, ¿sí? Y entonces lo que tanto desea el mundo, que es la felicidad, amén, nosotros sí la podemos encontrar, ¿sí? Y no es una forma de ver las cosas, ¿verdad? Como se dice. No es que la felicidad no es un estado o no es algo donde vas a llegar, es como percibas las cosas, ¿sí? Pues no es así. La felicidad es una persona, ¿sí? Y ese es Jesús. Entonces, entre yo más conozca al Señor, yo sí puedo ser feliz, amén. Entonces sí es una realidad, pero eso está escondido en Él. Entonces lo voy conociendo y entiendo quién soy, ¿sí? ¿Para qué nací? Como yo no sé si lo decía el martes pasado. Entiendo de dónde vengo, o sea, mi raíz, y hacia dónde voy, para qué nací, amén. ¿Está claro? Eso es identidad. Y el carácter, ¿sí? También nos lo forma lo que nosotros vivimos en el pasado, lo que nos marcó, amén. Y el carácter sí se forma, el temperamento no. El temperamento ya nacemos con él, por herencia o porque ese fue el que Dios nos dio, que va a servir para el propósito, ¿sí? Por eso nadie es igual. Pero el carácter sí se forma, lo forman las circunstancias, el ambiente donde crecimos y el pecado, amén. Pero en el Señor pues hay un carácter al que todos debemos de buscar crecer, que es el carácter de Jesús. Y en base a ese carácter nuestro temperamento va a ser regulado, amén. ¿Sí está claro? Entonces todo eso es un corazón que necesita ser limpiado. Entonces échale cuentas y voltee para atrás. Estamos muy necesitados, amén, exageradamente necesitados. Entonces aquí nos dice cuál es lo que nos puede sacar de ahí. Es la palabra. Fíjese, tantos años teniendo Biblias, los que tienen su tiempo del Evangelio, ¿sí? Sin darnos cuenta que esto es lo que nos puede sacar de nuestra condición. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, uno, o estamos mal enseñados, ¿sí? O simplemente no se nos ha revelado. Pero para eso estamos aquí, amén, para poder entender. Entonces, a través de la palabra, el corazón se empieza a limpiar. Y entonces se empieza a dar la identidad que debemos de tener en Él, ¿sí? Se nos empieza a dar la mentalidad que debemos de tener y el carácter que debemos de tener, a conocer cómo debo de ser, amén. Eso no es de un día, ¿sí? Se lleva su tiempo, pero depende demasiado de la voluntad de aceptar la enseñanza, el mandamiento y la reprensión, amén. Entonces si yo acepto esas cosas, que es lo que tiene que ver con enseñanza o palabra, entonces esto se va a hacer más rápido, amén. Y bueno, esto ya se los he dicho, pero dice una escritura en Santiago que recibamos con mansedumbre la palabra implantada o sembrada en nuestro corazón. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia se implanta palabra o se nos siembra, ¿sí? Entonces ahí dice, tienes que recibirla con mansedumbre, porque ella puede salvar el alma, ¿sí? Normalmente la palabra salvación también se traduce como liberación o como sanidad, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, esta palabra puede salvar tu alma, ¿sí? Puede liberar tu alma y puede sanar tu alma, ¿sí? ¿De qué la va a sanar? Pues de todo el pasado que ya dijimos, ¿sí? Entonces, pero aquí la cosa es cómo la tengo que recibir. O sea, ahorita se nos está sembrando, amén, pero ¿cómo la voy a recibir yo? ¿Qué actitud voy a tener ante ella? Santiago dice, ¿cómo? Con mansedumbre, ¿sí? Y usted sabe lo que es mansedumbre. Si mansedumbre es poder bajo sujeción, o sea, mi voluntad la doblego a eso, amén. Eso cuesta, no debería, porque es para nuestro bien, ¿sí? Pero la mentalidad que traemos no nos lo hace ver así. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Pues porque siempre nuestra lógica pone excusas, ¿sí? Es que yo pienso que es así y lo normal, ¿verdad? Es que ellos no saben por lo que paso, ¿sí? Nunca han pasado por lo que os pasé, o eso dice porque para él ya es más fácil. Tantas cosas, ¿verdad? Y todas son excusas, ¿sí? Que al final de cuentas el perjudicado pues soy yo, amén. La palabra sigue siendo palabra, amén. La Biblia no va a cambiar por causa mía, ¿sí? Si la creo o no la creo,
sigue fluyendo Dios en ella. Sí, hasta la fecha no la han podido destruir, ni la van a destruir, como dice la Biblia, ¿verdad? Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. O sea, pase lo que pase, lo crea o no lo crea, la reciba o no la reciba, ella sigue viva. Amén. Y sigue creciendo y sigue de gloria en gloria. Pero a mí me conviene usar mi voluntad o doblegar mi voluntad ante ella. Eso es mansedumbre. Sí, yo tengo un poder que se llama voluntad. Amén. Si yo cedo a eso, a lo que se me está enseñando, ¿qué es ceder nuestra voluntad? Pues es hacerlo. Amén. Si se nos está hablando mucho, bueno, en el caso de los martes, de cómo debo de orar, y se nos enfatiza mucho en el corazón. Bueno, ¿sobre qué tengo que irme yo? Ver la condición de mi corazón, buscar luchar para salir de esa condición. Entonces, en el yo hacerlo, yo estoy mostrando mansedumbre. Amén. No hacerlo, con todas las justificaciones que quiera poner, tengan lógica o no, no es mansedumbre. Amén. ¿Y qué es lo que va a pasar? Estamos hablando que es palabra de Dios. Pues no me va a liberar, o sea, me va a esclavizar más. Me puedo hasta perder el alma, porque ahí dice, puede salvar. O sea, lo contrario pues es perderse, ¿no? Entonces me esclavizo, me pierdo, ¿sí? Y no puedo estar sano. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que doblegar mi voluntad. Sí, por eso uno dice mucho el proverbio: dame, hijo mío, tu corazón, y anden tus ojos por mis caminos. ¿Sí? O sea, yo no puedo fijar mis ojos o prestarle atención a los caminos de Dios si no he cedido mi corazón. ¿Sí? Y ceder el corazón no es nada más te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. No, es ceder la voluntad. Eso es dar el corazón. Amén. Entonces, cuando yo doy mi corazón, yo estoy doblegando mi voluntad, y ahí es donde se cumple: tú eres mi Señor. Amén. Porque si entendemos qué dijimos cuando aceptamos a Cristo: yo te recibo en mi corazón como Señor. O sea, yo le estoy diciendo: tú me mandas. Amén. Entonces, ceder mi voluntad a Dios o al mandamiento es ceder ceder mi corazón al mandamiento es ceder mi voluntad. Amén. Y eso salva el alma, la sana y la libera. Amén. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, ¿qué hace el mandamiento? Limpia el corazón. ¿Sí? Para que ese efecto se dé, hay que doblegar la voluntad, ¿sí? O recibirla con mansedumbre. Amén. Todos estamos aprendiendo, absolutamente todos. ¿Sí? Desde el pastorado hasta el borde de las vestiduras. Nunca se acaba de aprender. Amén. La gran ventaja que se tiene es que puede haber ya un caminar donde hay más entendimiento, hay más formación. Así debería ser, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es que pues no exijamos la perfección que nosotros no tenemos. Sí, claro, ¿verdad? Dios va a demandar. Sí, Dios demanda más a los que estamos enfrente. Sí, y eso es inevitable, no le podemos sacar la vuelta. Amén. Por ejemplo, Dios no puede tolerar resentimiento en el pastor. Sí, como a lo mejor tiene paciencia con el que está resentido y acaba de llegar. Y Dios va a decir: bueno, no sabe, no entiende, trae un historial de la basura. Sí, pero yo le voy a explicar, yo le voy a ayudar. Pero imagínense al pastor resentido y tirando pedradas. Dios va a decir: no, tú no tienes por qué hacer eso. ¿Por qué cree que Moisés no entró a la tierra de promesa? Porque Dios no pudo tolerarle a él odio al pueblo, porque eso es lo que tenía Moisés. Moisés está enojado con el pueblo, ¿sí? Y les dice rebeldes, y empieza a golpear la peña que debía hablarle, porque eso hace cuando el pastor está resentido, golpea a Jesús, ¿sí? O sea, golpea al cuerpo de Cristo, ¿sí? Y ese golpe al cuerpo de Cristo, Dios le va a decir: a ver, venga para acá, ¿sí? ¿Y quién le dijo que hiciera eso? Bueno, tú vas a ver la tierra porque mi misericordia es muy grande, pero no vas a entrar. Amén. Entonces le salió caro, ¿no? Demasiado. Sí, entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que al que está al frente no se le puede tolerar. Entendemos, ¿verdad? La imperfección, la debilidad, pero Dios rápidamente lo habla a su conciencia: no, enderézate, porque esto estuvo mal. Y aquel que tiene temor dice: sí, cierto, perdóname, Señor. Amén, porque no es perfecto, ¿eh? Sí, el problema es cuando ya actúa en un cinismo o en una rebelión. Entonces eso ya está mal. ¿Está claro, hermanos? Entonces, limpieza de corazón. Sí, eso es lo que trae la palabra. ¿Cuándo tiene ese efecto?
cuando yo doblego mi voluntad a ella o actúo con mansedumbre. Amén. De verdad, por todos lados nos conviene ser obedientes. Sí, por todos lados, por donde lo vean. Amén. Aunque sea reprensión, aunque sea mandamiento, o aunque sea simplemente enseñanza. Sí, que nos digan cómo hacerle. Amén. O que nos digan qué hacer. Sí, o que nos regañen por no hacerlo. Amén. Nos conviene a nosotros cuando es palabra de Dios. Porque abajo ya habla de gente que se le subió y empezó a hablar puras cosas, pues puras loqueras. Amén. Bueno, eso es obvio que no hay que atender. Hay que atender la palabra de Dios. ¿Está claro pues? Entonces, limpieza del corazón, no resentimientos, no amarguras, no frustraciones, depresiones, complejos, orgullo, soberbia. Todas esas cosas se nos van a estar ministrando, ¿sí? Y ya se han estado hablando todo eso. Es que cuando uno entiende esas cosas, uno dice, anda, pues si todos lo entendiéramos, ¿sí? Esto sería más rápido para todos. Y ahí es donde aplica, esto es fácil, ¿sí? Ahí sí aplica. Amén, pero hay que hacerlo. Bueno, entonces ese es el primer punto. ¿Está claro hasta ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Qué produce la palabra? Limpia el corazón, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que salga el amor, ¿sí? ¿Qué es el amor? El carácter de Dios. Amén. No va a ser algo fingido, va a ser algo genuino, ¿sí? Bueno, número 2, ¿qué más produce la palabra? Bueno, ahí dice una buena conciencia o una conciencia limpia. Amén. ¿Qué es tener una conciencia limpia? Pues es no tener nada oculto ante Dios. Nada. Decíamos, ¿no? Satanás trabaja en lo oculto, ¿sí? El diablo no puede trabajar en la luz. Amén. Entonces, cuando decimos luz es algo que está expuesto ante Dios. Dios sabe todo absolutamente. Ni lo que nosotros sabemos, Él ya lo sabe. Y que está en nosotros, Él sabe todo. No necesita que nadie le informe nada. Él ya sabe todo. Pero el diablo, él toma lugar en lo oculto, ¿sí? Porque esa es su área. Amén. Entonces, cuando hay cosas ocultas, la conciencia no es buena. ¿Sí me entiende? Por eso Pablo también creo que se lo dice a Timoteo: procura presentarte ante Dios con una limpia conciencia, como un obrero que no tiene de nada que avergonzarse. O sea, no hay nada oculto. ¿Sí me entiende? No hay pecados ocultos. No hay una acusación a la conciencia, ¿sí? No hay nada que no le haya expuesto a Dios o de lo que no me haya arrepentido, sino que se lo he expuesto al Señor con la intención de no volverlo a hacer, ¿verdad? Pero cuando la conciencia no es buena, entonces se esconden cosas, ¿sí? Ya sea pecados que ignoro, ¿sí? Cuando lo ignoro, pues Dios tiene paciencia, pero no lo va a explicar. O pecados que no quiero confesar, o sea, cosas de las que no quiero salir, no quiero renunciar. Eso es una conciencia mala o no buena. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Va a confrontar. Siempre, hermanos, ¿sí? Y eso hay que grabárselo en la mente y en el corazón. Siempre la palabra de Dios confronta. Siempre, porque la misma Biblia dice que es un espejo, ¿sí? O sea, sí, el balance de la Biblia se tiene que dar, ¿sí? La palabra es una espada, amén, pero también es bálsamo. Entonces, así como exhorta, consuela y edifica, ¿sí? O sea, pero siempre, de hecho, esas son las buenas nuevas, ¿verdad? El evangelio es: todos hemos pecado, estamos perdidos, ¿sí? Pero si te arrepientes, hay salvación. Entonces hay un balance, ¿sí se da cuenta? O sea, no esconde el pecado, lo denuncia, pero te da la salida, ¿sí? Por ejemplo, la ley de Moisés, dice la Biblia que la ley es buena, ¿verdad? Santa y perfecta, y que la ley fue dada para el conocimiento del pecado. O sea, no, confrontó, y Pablo lo dice, creo que es el apóstol Pablo. O sea, yo no conocía el pecado hasta que vino la ley, y la ley me condenó. O sea, me hizo ver mi pecado, porque eso hace la palabra de Dios. Nos confronta y nos hace ver nuestra condición. Pero esa misma ley, ¿sí? También está escrito y presentó también cómo se expiaba el pecado. O sea, presentó al sacerdote, que era Aarón en en el caso de la ley, ¿sí? Y cómo se iba a desarraigar el pecado o a cubrir, en el caso del tiempo de Moisés. O sea, tiene un balance la ley, ¿sí? Demanda y duro, amén, pero te da la salida. Ese es el evangelio, esas son las buenas nuevas. Entonces, si yo solo me inclino hacia un lado, siempre condenando,
pero no mostrando salida, estoy mal. Siempre mostrando salidas, pero no confrontando, estoy mal. Amén. Yo tengo que poner el balance, ¿sí? Porque ese es el verdadero evangelio, ¿sí? Las buenas nuevas. Por cuanto todos pecamos, ¿sí? Están destituidos de la gloria de Dios, pero hay una dádiva en Cristo que es la salvación. Bueno, esa es la parte chiquita del evangelio, porque hay un mundo más grande, ¿verdad? Pero en todo mensaje de Dios siempre debe tener ese balance. Amén. ¿Sí? Como demanda, confronta, ¿sí? También da salidas. Siempre hace el arrepentimiento, ¿verdad? Pero viene lo que es la enseñanza. O sea, el mandamiento es: hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Sí, la enseñanza es: para hacer esto hay que hacerle así. De esta manera vas a poder hacer. Sí, y la reprensión es: no lo hiciste. ¿Sí me entiende? Bueno, entonces, ¿qué trae el mandamiento? Nos limpia la conciencia. ¿Sí? O sea, saca lo que está oculto, o nos desnuda. Amén. Sí, o sea, nos hace ver nuestra condición, desde actitudes, ¿sí? Pensamientos, sentimientos, hasta acciones que nosotros no estamos viendo, pero Dios sí las ve. ¿Sí me están entendiendo? Entonces hay cosas que pasan cuando no se exponen las cosas ante Dios. Y así rápido te vamos a ver el Salmo 32, para que se quede con ese punto bien completo. Salmo 32. Bueno, ese salmo habla del pecado oculto. Entonces estamos relacionando el pecado oculto con la limpia conciencia o la buena conciencia, o más bien en este caso sería la mala, ¿verdad? Cuando no expongo las cosas ante Dios. Ahorita decíamos, ahorita que estábamos orando, esas son las bases legales que tiene el enemigo. El diablo no se mueve por cosas, bueno, él se mueve más que por derechos legales. Está vencido en todo, ¿sí? Pero hay cosas que a él le dan derecho, ¿sí? Porque así es el reino de Dios, o el reino espiritual. Es muy específico, no es general como a veces nosotros pensamos. Bueno, entonces fíjese bien. Salmo 32, bueno, ahí desde el 1. Dice: bienaventurado aquel, ya estamos todos, si no acá está enfrente, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, esa es una consecuencia de callarlo, se envejeció en mis huesos. Me parece que este salmo es cuando David cayó con Abigail, Betsabé, ¿sí? Entonces ese pecado no duró un día, hermanos, fueron meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando él cae con Betsabé, pues resulta que se embarazó y procura matar al esposo, ¿sí? Después pues hace muchas cosas. David mueve muchas cosas para que, bueno, primero quiere que como que colgarle el milagrito al esposo, ¿verdad? Fuiste tú, bueno, ¿quién? No fue otro. Y como ve que no puede, porque ese hombre Urías era así, ¿verdad? Era un muy buen guerrero. Sí, dijo: no, yo no puedo acostarme con mi mujer mientras el ejército está en la guerra, así es que aquí me duermo en la calle. Sí, un muy buen guerrero. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Lo que puede hacer el pecado. Sí, vas a echar a perder gente muy buena. Sí, entonces, o muy buenos elementos. Total, pues David dice: no, pues ni hablar, hay que meterlo en lo más recio para que se muera. Y lo hace. Entonces, pero ¿cuánto tiempo tardaba en aquel tiempo, verdad? En darse cuenta un embarazo. Si serán los 3 o 4 meses, hermana. 3 meses, 4. Bueno, 3. Sí, ahorita ya es más fácil, ¿verdad? Que la prueba y todo ese rollo. Pero antes no había eso. O sea, no pasó una semana, hermanos, pasaron meses. Y todo ese tiempo David lo escondió. Cuando ya se da cuenta, empieza a resolver mal. Sí, o sea, nunca se arrepintió en ese momento. Y no sabemos cuánto pasó para hacer todo el plan que se aventó. O sea, se cayó todo ese pecado, no lo confesó. Y eso que estaba haciendo, lo estaba espiritualmente, lo estaba drenando. Y lo primero que hice ahí, que lo empezó a envejecer. Sí, espiritualmente los cristianos podemos envejecer. Un cristiano envejecido es alguien que ya no tiene sueños, ya no tiene aspiraciones, no tiene visión.
Ese es un cristiano que ya está viejo, espiritualmente hablando, ¿sí? Por eso habla uno de los profetas, ¿no? Los ancianos soñarán sueños, o sea, van a volver a soñar, porque eso no es lógico, ¿sí? Porque el anciano pues ya no tiene aspiraciones, él ya acabó en la lógica, ¿verdad? Pero cuando alguien tiene visión, ese está rejuvenecido en su interior, ¿sí? Puede haber jóvenes físicamente viejitos en su espíritu porque no tienen aspiraciones a nada, están muertos, ¿sí? Pero puede haber gente adulta con muchas aspiraciones en el Señor. Ese es un soñador, no se está drenando su vida espiritual. Bueno, a este hombre sí. Entonces, las cosas ocultas o pecados ocultos por no tener una buena conciencia nos envejecen. Entonces, fíjese de lo que nos quiere librar Dios, ¿sí? En el primer punto, que era el corazón limpio, ¿sí? Pues es librarnos de perder el alma, de no tener un alma libre, ¿sí? Y de no estar sanos del alma. Eso lo dice Santiago, ¿sí? Que esto puede librar vuestras almas, salvar vuestras almas o sanar vuestras almas, que es lo mismo. Si en este punto es, si la conciencia no es buena por cosas ocultas, te puedes envejecer. Sí, por eso hay mucha gente que se empieza como a estancar, sí, o como decía Alejandro en la mañana, ¿verdad? No se estanca, retrocede, sí. Y véanlo en David, no fue solamente un adulterio y fornicación, él se fue al asesinato, se empezó a empeorar. Y me impresiona mucho que Dios le dijo: te he dado esto, cuando ya lo reprendió, te he dado esto, y te pude haber dado más. ¿Se imagina, hermano? Si así su reino era impresionante, ¿se imagina si no hubiera caído? Qué tremendo reinado, ¿verdad? Si así es glorioso, como lo registra la Biblia, pues sabrá Dios que otras cosas hubiera hecho el Señor a través de él. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Se envejeció en mis huesos en el 3, en mi gemir todo el día, porque se volvió mi verdor, porque de día y de noche, ay canijo, ya me voy mal. 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bueno, ¿qué hace el pecado oculto o la conciencia no buena? Nos envejece, nos seca, ¿sí? Que viene a ser prácticamente lo mismo. Un cristiano seco es un cristiano sin propósito, sin visión. Entonces ahí por si le interesa el pecado oculto. Versículo 5 dice: mi pecado te declaré. O sea, ya viene la confesión, ¿no? Ya la voz de Dios o la palabra de Dios. ¿Cuándo le vino? Cuando viene el profeta, ¿sí? Y ese profeta se lo empieza a denunciar, porque la palabra de Dios confronta, es un espejo, ¿sí? Y bueno, yo creo que no batalló mucho. Bueno, lo podemos ver así en dos sentidos, ¿no? Batallar pues porque era el rey y exhortarlo, ¿verdad? Pero pues por como se ve la Biblia, David era muy humilde. O sea, había mucha libertad de decirle: la andas regando, ¿sí? Porque su corazón era muy humilde, o sea, daba esa libertad, pero no dejaba de ser el rey. O sea, decirle: estás en pecado, y eres el pastor, ¿sí? Bueno, pues Natán se la soltó y se la puso directa: tú eres ese hombre. Entonces, cuando él declara el pecado, dice versículo 5, la segunda parte: confesaré mis transgresiones a Jehová, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pues el perdón sería un beneficio. Pero fíjese lo que sigue diciendo: por esto orará a ti todo santo, ¿sí? Pero eso fue después de la confesión. O sea que antes de la confesión no se puede orar así, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué produce la conciencia mala o el pecado oculto? Pues nos limita en la oración. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, por eso el siguiente capítulo de Timoteo habla de oración. Amén. Porque se supone que la enseñanza ya produjo un corazón limpio, una buena conciencia, ¿sí? Entonces, cuando la conciencia no está limpia, sí captamos eso, ¿verdad? Pecados ocultos, cosas que no quiero soltar, cosas de las que se me está dando un conocimiento, pero me estoy aferrando a eso porque estoy condicionado, porque es el estilo de vida que siempre he tenido, la mentalidad que siempre he tenido, la excusa que quisiéramos poner. El problema es que no es correcto, y si Dios lo está denunciando, yo lo tengo que soltar. No es sencillo cuando uno está habituado, más cuando es una manera de pensar, ¿sí? Pero si yo no lo hago, me va a envejecer, me va a secar, y mi oración va a estar limitada. No fue hasta la confesión que dijo: por esto orará a ti.
Amén. Dice: a ti todo santo en el tiempo que pueda ser allá. Ciertamente la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Eso es protección. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Entonces, ¿qué hace el pecado oculto? Nos quita de la protección, ¿sí? O sea, las aguas nos van a llegar. Él no va a ser mi refugio, no va a ser mi protección. Pocas palabras, ¿verdad? Cuando alguien tiene cosas ocultas, no confesadas, o que no quiere soltar, no hay protección. Amén. ¿Sí está claro? La cobertura está en duda. Sí, la protección de Dios. Amén. Entonces, si andamos por la derechita con el Señor, no perfectos, pero lo que entiendo lo expongo y lucho contra eso. Así debe ser. Entonces hay una protección de Dios. Pero si me aferro a algo que Dios me está denunciando, entonces Dios no está obligado a protegerme. Dios me protege por las intercesiones de otros, ¿sí? Pero no me puedo exponer. Y luego sigue otro punto, la última parte del 7: con cánticos de liberación me rodearás. ¿Qué más trae la confesión? Trae liberación. Amén. Pero si yo lo tengo oculto, no hay libertad. Aunque dance y lo grite, ¿sí? Dios está viendo, no, aquí hay algo oculto y tú lo sabes, ¿sí? Porque te estoy hablando a la conciencia, porque en las predicaciones lo mencionan, ¿sí? Porque hasta suerte tienes, nunca vienes y cuando vienes lo predican. ¿Sí? Y lo predicaron y híjole, eso es lo que traigo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Lo tienes que sacar, porque si no lo sacas vas a ser esclavo. Amén. Pero la confesión trae libertad. Por eso uno sabe que la liberación es muy sencilla cuando hay confesión. 8. Y es el último punto. Ya es Dios hablando aquí. Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. ¿Qué más trae esa conciencia limpia? O cuando no hay nada oculto, entendimiento. O sea, que cuando hay cosas ocultas, somos privados de entendimiento. ¿Sí está claro? Entonces, si estas cosas yo las estoy sacando, la conciencia es buena. Amén. Y para que esto se dé, tiene que venir la palabra. Por eso, esto se dio cuando Natán le soltó el mensaje de parte de Dios a David. Entonces, si no hubiera llegado Natán, porque David ya estaba embotado, ya estaba confundido. Amén. ¿Por qué fue cayendo, enredándose en más pecados? Si era el dulce cantor de Israel, si el hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué pasó? Amén. Bueno, hay muchas cosas que ahí puede uno aprender de todo eso, ¿verdad? No estaba en el lugar correcto, ¿sí? Se salió de su identidad. Él era un rey, no tenía por qué estar ahí con las mujeres, ¿sí? Pero bueno, muchas cosas. Se fue enredando en una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, ¿sí? Y nunca hubo una luz de qué estoy haciendo, hasta que vino la palabra. Porque la palabra o el mandamiento es para que la conciencia sea buena. Entonces nos va a confrontar. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Y en el caso de David fue reprensión, no fue consuelo, ¿sí? Se la soltó con todo Natán. Amén. Y cuando la escuchó, ¿sí? Ahí está el equilibrio, ¿no? Se tira al suelo, se arrepiente y Dios lo perdonó. Amén. ¿Sí está claro, hermanos? Bueno, conciencia limpia. Vamos otra vez allá a Timoteo. Entonces, ¿cómo se trae esa conciencia? Cuando hay confesión, ¿sí? Y eso se da cuando la palabra de Dios viene. Entonces, ¿cuál es el propósito de la enseñanza? Limpiar el corazón y que no haya cosas ocultas, que haya una conciencia limpia o buena. Amén. Y el último punto, ya para acabar eso, dice una fe no fingida. Entonces, ¿qué trae la palabra de Dios? ¿Qué dice la escritura? Pues que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios me ayuda a que mi fe sea genuina. Pero vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Como empezamos. Si yo la recibo con mansedumbre, ¿sí? O sea, no es nada más oírla y que se me salga por el otro oído. Sí, ya la oí. Sí, Dios va a decir, pero no la crees. Amén. Entonces, bueno, la escucho. No, así debe ser. Yo doblego mi voluntad a esa enseñanza y a esa palabra que está ahí.
yo doy mi corazón a eso, ¿sí? Y al yo darlo, entonces Dios va a limpiar mi corazón. Amén. Dios va a limpiar mi conciencia y me va a doler, porque pues es para llorar cuando te avergüenza, ¿no? O sientes vergüenza, el pecado trae vergüenza, sí, y te confronta y te hace sentir incómodo. Amén. Y la sufres, o te endureces o te doblegas. Amén. Pero si nos doblegamos, pues va a ser la salida, que es el arrepentimiento. Entonces nos incomoda, nos dolemos. Perdona, Señor, la estoy regando y feo, sí, y me arrepiento y no quiero volver a hacerlo. Y Dios nos empieza a limpiar, sí, y entonces la conciencia empieza a ser buena. Y usted se para delante de su familia, no siente eso que le dice: sé lo que hiciste el verano pasado. Se para aquí en el púlpito, ora, y no siente que le está diciendo: ¿y qué vas a orar? Si la andas regando, ¿sí? Y estás evangelizando. No, pero pues si tú puro riegue, ¿sí? ¿Y qué vas a predicar? ¿Y a poco vas a pasar a orar? ¿Y no te da vergüenza pararte delante de los hermanos, que todos son santos, ¿sí? Y tú vas a soltar una oración que así como andas, ¿sí me entiende? Bueno, por eso Pablo le dice a Timoteo, principalmente al pastor, ¿sí? Procura, o sea, no lo puedes entender todo, pero procura que siempre tu conciencia esté limpia. ¿Sí está claro? Entonces, usted quiere tener la conciencia limpia siempre, escuche palabra. Amén. Porque el mandamiento es lo que hace, ¿sí? Da una conciencia buena. Amén. Y lo último, una fe no fingida. Entonces viene la palabra y al yo creerla, ese es el impacto de la revelación, ¿sí? Cuando yo escucho una palabra, por ejemplo, Dios a mí me puede abrir la escritura directo, ¿verdad? Yo la puedo estar escuchando y lo que yo estoy oyendo me es una revelación también, ¿sí? Y eso me impacta. Eso, hermanos, te imparte fe, ¿sí? Porque tú sientes si se puede hacer. Amén. Porque lo entendiste. ¿Sí me explico? Entonces, al entenderlo y que se me revela, porque eso es que se me reveló, entonces uno dice: no, entonces es eso lo que tengo que hacer. Y eso trae entendimiento. Amén. Entonces, esa misma palabra que se nos reveló me imparte fe. Ahí es donde se aplica eso. La fe viene por el oír, ¿sí? Entonces yo empiezo a escuchar y me imparte fe cuando es palabra de Dios. Amén. Entonces te empieza a transmitir fe y tu fe se empieza a ser fuerte, ¿sí? Por eso, pero especifica: esta no es fingida, ¿sí? Y eso obviamente quiere decir que hay fe fingida. Amén. Entonces, ¿cómo se sabe cuál es la fe genuina y la fe fingida? La prueba. Amén. Los roces entre hermanos. Amén. Las situaciones que vivimos fuera, tentaciones, todo. Esas cosas me hacen ver qué tan fingida o tan genuina es mi fe. Todos, hermanos, todos vamos a pasar por fuego. Todos, ¿sí? Unos a lo mejor nuestra fe es de hojarasca, que al primer chispazo, ¡fum!, ¿sí? Otros de paja, a lo mejor ya requiere más, sople poquito más para que se prenda. Otros a lo mejor nuestra fe es de madera, ¿sí? Nos aguanta un mes la fe. Amén. Sí, para que se queme la madera tarda más, ¿verdad? Esa es la fe fingida. Pero a lo mejor otros son fe genuina, de hierro, de piedras preciosas, de oro, sí, que la pasan por el fuego y en vez de afectarle, hasta le ayuda porque lo purifica, sí. Entonces una fe genuina. Amén. Entonces, para eso me ayuda la enseñanza, ¿sí? O la palabra, para que mi fe sea genuina. Pero la condición es la misma: yo tengo que recibirla con mansedumbre. Amén, con el deseo de hacerla. Bueno, ya para terminar, dice el versículo 6, esto es importante, hermanos: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que no nada más tengo que saberlo y hacerlo, ¿verdad? Yo tengo que permanecer en eso. O sea, esto me hace entender que siempre voy a ser dependiente de que me enseñen. Amén. Y que siempre voy a necesitar oír, que me estén dando instrucción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la instrucción produce esas tres cosas: un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. ¿Sí? Si yo me aparto de esas cosas, esas tres específicamente, voy a empezar a escuchar doctrinas que no son de Dios, ¿sí? Que no me van a limpiar el corazón, o sea, que van a hacer todo lo contrario. Amén.
Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, la palabra que estoy oyendo me está produciendo estas cosas, ¿sí? Yo corro el riesgo, si me aparto de esto, a desviarme y empezar a escuchar doctrinas que no son de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mantenerme ahí, amén, oyendo esa palabra, ¿sí? Y eso también me hace entender, siempre voy a necesitar quien me esté lavando, amén. Sí, aunque ya ande acá en las naciones, ¿verdad? O en las galaxias, ande levantando iglesia en Marte, ¿sí? Tiene que volver a su casa, ¿sí? Y volver a su casa, lávenme otra vez, ¿sí? Para que mi conciencia esté buena, para que mi corazón esté limpio, ¿sí? Para que mi fe sea genuina, amén. Eso nunca lo puede dejar, porque hubo gente que lo dejó, y aquí lo dice. ¿Y saben qué empezaron a hacer? Menospreciaron a Pablo. Puro cuento, el apóstol Pablo, amén. Y se desviaron, y ya después, ya no nada más no dudan de Pablo, ya iban contra él, porque esa gente era la que más se oponía, ¿sí? Como decía Juan, ¿verdad? Los que están más en la ruina son los que más se oponen, o los que más se oponen hacen ver su condición del corazón. Amén, hermanos. Bueno, ese produce el mandamiento, y si nos dejamos formar así, su oración va a ser muy buena. Vamos a ponernos de pie, pues, y vamos a darle gracias a Dios. Y como decía ahorita, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo. Entonces, pues vamos a dejarnos enseñar. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos haga crecer en esas tres cosas. Padre, estamos delante de tu presencia. Te doy gracias por esta casa. Gracias por cada vida que está aquí, Señor. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor, porque tu palabra es tan buena, Señor, tan perfecta, Señor. Nada, Señor, no hay necesidad de otra cosa, bendito Dios. Por eso uno se impresiona bueno, no tanto con la ciencia, sino cómo la ciencia confirma tu palabra, porque por sobre todas las cosas está lo que tú estableciste en ella. Señor, un día vamos a estar delante de ti y vamos a entender tantas cosas, Señor. Bendito Dios. Y probablemente vamos a decir, como dicen los evangelios, cuando los discípulos pasaban o experimentaban algo, y entonces dicen, como está escrito, y entendieron por qué Jesús les dijo aquello. Señor, un día vamos a estar allá en tu gloria y vamos a decir, ahora entiendo por qué decía esto el libro de Hebreos, por qué decía esto el evangelio de Mateo, por qué decía esto el libro de Números. Señor, lo que quiero decir es que tu palabra es eterna, Señor, siempre permanecerá. Bendito Dios, y te damos gracias por confiarnos la revelación de tu palabra, que es un privilegio. Bendito Dios, que tú nos reveles la palabra, Señor, Padre celestial, y entiendo cuál es la razón por la que la revelas. Como dice la ley, o dice en el Antiguo Testamento, las cosas secretas son de Jehová, pero las reveladas son para los hijos. Señor, cuando nuestro corazón es de hijo, Padre, genuino, Señor, entonces se nos va a dar la revelación que es para los hijos, Padre. Y vamos a entender, Señor, lo que no entienden los que no son hijos. Señor, yo bendigo esta casa y oro para que la palabra corra, Señor. Siempre haya revelación en las escrituras, Señor, que nadie se infle si entiende algo que no había entendido, sino que se humille, Señor, y pueda sentirse como le dijiste al apóstol Pedro, Señor, bienaventurado eres, Simón. Bendito Dios. También decir nosotros, soy extremadamente feliz porque este versículo no lo había entendido y ahora Dios me lo hizo entender, Señor. Bendito Dios, que fluya la revelación de la palabra en esta casa, Señor, que siempre tengan, Señor, luz, Padre, a través de las escrituras, Padre, que nunca escasee, Señor, el mensaje, Señor, en esos tres sentidos, Señor: el mandamiento, en enseñanza, en reprensión, Señor, que haya consuelo, que haya edificación, que haya exhortación, Señor, que el mensaje esté balanceado en esta casa siempre, Señor. Bendito Dios, Señor, que así como nos incomoda lo que a veces nos dicen, Señor, atendamos a la instrucción para salir de esa condición.
Señor, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, bendice esta iglesia, que siempre esté sobreabundando en la enseñanza, que siempre sobreabunden, Señor, y que podamos entender que la obra no es nuestra, la obra la hace la palabra. Señor, lo que nosotros podemos sugerir, créanlo, recíbanlo, no pongan trabas al mandamiento, no le pongan tantos peros a la enseñanza. Señor, como dice uno, y yo garantizo con toda seguridad que Dios los va a bendecir. Señor, bendito Dios, pero el corazón no lo limpia por más que estemos aferrados con la gente. Es la palabra, Señor. Nuestro consejo va a ser: créela, ponla por obra, atiende a la instrucción. No hay que dejar que los prejuicios o la lógica nuestra le ponga tantas trabas. Señor, tú nos quieres hacer bien. Bendito Dios, yo sé que estás haciendo crecer esta iglesia en la palabra, Señor, porque vemos la evidencia en sus pastores, la luz que les estás dando, el entendimiento que les estás dando. Señor, bendito, la gracia que está cayendo en sus vidas, Padre. Señor, tenemos que conectarnos, bendito Dios, Señor, para que los ríos, las aguas de estos ríos, como dice tu palabra, Señor, que desde el trono salió un río y se partía, Señor, o del Edén se partían, Señor, en 4 ríos más, bendito Dios, que anegaban todo, Señor. El huerto, como dice Ezequiel también, las aguas que salían del santuario, Señor, todo lo que tocaban lo sanaba. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que nos dejemos tocar por la palabra en esta iglesia, Señor, que la creamos, que la atesoremos, que la pongamos por obra, Señor, y que todo el que se para aquí al frente, la motivación sea, bendito Dios, limpiarles el corazón, Señor, sacar a luz lo que les está afectando, bendito Dios, como leíamos en el Salmo, provocar que en los que lo creen se produzca una fe genuina, Señor. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús y bendigo al pastorado, Señor, y que caiga más de esa revelación de tu palabra, Señor. Que todo aquel que tiene participación, Señor, ya sea con los niños, ya sea, Señor, en las células, ya sea, Señor, en los diferentes tiempos que tienen de enseñanza en la iglesia, Señor, bendito Dios, sea evangelizando, sea hablando a los jóvenes en cualquier área, Señor, haya palabra revelada, Señor, en el área que ellos se desempeñen, Señor, porque no todos deben de entender lo mismo al mismo tiempo, o se les va a abrir la misma escritura. Es en base a la línea de su función, Señor. El maestro de niños va a tener revelación en base a los niños. El que discipula en las células va a tener entendimiento en esa área, Señor. El que evangeliza va a entender cosas que nosotros no entendemos. Lo mismo los maestros, Señor, los profetas, los pastores, Señor, los apóstoles, Señor, en base a su función, tú les revelas la palabra y eso nos hace necesitarnos los unos a los otros, Señor. Yo los bendigo a mis hermanos, Señor, a este pastorado y a cada vida que es parte de esta iglesia, los que están aquí, los que no están, pero que son parte de esta congregación. Sigan creciendo, Señor, sigan nutriéndose con la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que en todos esté el corazón de amar la palabra, bendito Dios, amar lo que se les enseña, Padre celestial, que nadie busque ni comodidades, que nadie busque, Señor, nadie mida el lugar por lo que ve, que vea la presencia, Señor, que vea la enseñanza que hay en el púlpito y pueda decir: yo ahí puedo crecer. Ahí puede crecer mi fe, ahí mi corazón va a ser sanado, restaurado, ahí mi conciencia va a estar limpia, no va a haber derechos donde el diablo me esté destruyendo, ahí voy a ser liberado, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y nadie en este pueblo retroceda. Todos sigan de gloria en gloria, Señor. Yo los bendigo, Padre. Nuestra fe sea una fe fuerte, sea una fe firme, sea una fe genuina. Bendito Dios. Y que, Señor, yo sé que todos pasaremos por algo donde la fe nos vamos a dar cuenta qué grado de fe tenemos, Señor. Pero esto no es para condenación, esto es una confrontación. Si en dado caso nuestra fe está siendo fingida o no es tan firme, lo que tú nos estás diciendo es:
Tienes que afirmar tu fe. Tienes que dejarte enseñar más. Tienes que creer al mensaje, porque la palabra o el mandamiento produce en ti una fe genuina. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Levantes de esta iglesia, Señor, poderosas mujeres de guerra, Señor, hombres poderosos en la guerra, jóvenes poderosos, bendito Dios, en ti, en el nombre de Jesús. Padre, esta casa sea una red de mucha salvación, de mucha restauración, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, tú estás trabajando en esta casa, Señor. Tú estás obrando en esta iglesia, bendito Dios, Señor. Y todo lo que hay aquí adentro, Señor, lo que es parte de esta casa, Señor, está siendo sacudido en su entendimiento, está siendo sacudido en su interior, porque a todos les estás tratando lo que trae en su corazón, Señor. Todo lo que es parte de Pan de Vida, Señor, está experimentando algo en su interior, en su mente, en su corazón, Señor, porque estás obrando en esta casa, Señor. Bendito Dios, porque estás obrando el milagro más precioso, que es la restauración de las vidas, Padre. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Se siga derramando la gracia, se siga derramando el poder, se siga derramando la sabiduría, el entendimiento. Y siempre, Señor, sigamos entendiendo que necesitamos la instrucción, Señor, para seguir de gloria en gloria. Sí, Señor, así es bendecido tu pueblo. Gracias por tu palabra, que siempre es muy gloriosa, Señor. Cuando tú nos abres la escritura, Señor, queremos ser hijos genuinos, Padre, para que no nos falte revelación, Señor. Que quién te puede conocer, como dice la escritura, Señor. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien Él se lo quiere revelar. Señor, ¿quién te puede conocer, Señor? No te podemos conocer por una teología, como si fueras un objeto, Señor. Bendito Dios, solamente si tú te nos revelas, Padre. ¿Quién puede cambiar de actitudes si tú no te revelas a su vida, Señor? ¿Quién puede cambiar su mentalidad si tú no te revelas a su vida, Padre? Que todos percibamos la revelación cada vez que estemos aquí sentados, Señor. Que cuando escuchemos el mensaje, la palabra nos sea revelada, Señor. Podamos decir, eso era para mí, eso era lo que yo necesitaba escuchar, eso es lo que yo tengo que hacer. Y gozarnos, no frustrarnos, sino al contrario, alegrarnos, porque se nos está, Señor, acomodando el camino para que podamos cruzarlo corriendo, Señor, para que podamos caminar, Señor, y aún volar por estas sendas preciosas del Evangelio. Señor, bendigo a este pueblo y declaro que la fe de tu iglesia se afirma cada vez más, Señor, de todo tu pueblo, Padre. Así son bendecidos todo Pan de Vida, Señor, en el nombre de Jesús. Tienen la bendición de Dios, Señor, tienen el respaldo de Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Bendecimos a Jorge, Señor, que tu gracia sea con él, Señor, ahí en Ciudad Juárez, como oraba ahorita, Señor. Presume a Jesús a través de él, porque eso es lo que queremos, que el nombre de Cristo sea exaltado, Señor, y que en esto se pueda ver, Señor, el proceso en que estás llevando esta casa, Señor. Bendecimos a Jorge, a su familia. Bendito Dios, guárdalos, Señor, bendícelos, Padre, y prospera la obra de tus manos en ellos, Señor. Gracias te damos, Padre. Toda la gloria sea para ti, en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.